Muy buenos días. Bienvenidos a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Me complace tener casa prácticamente llena y en particular a ver también aquí a estudiantes, que para nosotros es importante, son nuestra razón de ser y que puedan venir a eventos como estos. Realza aún más todavía nuestro rol. Señor economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Señor Eric Parrado, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Señora Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas. Señores ministros de Estado, panelistas invitados, representantes de los cuerpos colegiados y academia e industria, profesores y estudiantes. El rol de la academia en el desarrollo del país va más allá de la visión tradicional, fundamental, por cierto, que se enfoca en la formación y capacitación de los estudiantes. Hoy en día, la academia, de la mano con la industria y otras instituciones vinculadas, es fuente de investigación, de desarrollo de conocimiento, de desarrollo tecnológico, de innovación, entre otros roles de la academia moderna. Todos estos esfuerzos intervienen directa e indirectamente en las condiciones de bienestar de los ecuatorianos, a través de la generación de nuevos emprendimientos, nuevas industrias, nuevos mercados, más fuentes de trabajo y riqueza. Pero por sobre todo, la academia moderna es un espacio de diálogo, de intercambio, de difusión de ideas, de motivación de curiosidad, de tolerancia y respeto a la libertad de pensar, creer, dudar, disentir, crecer y, en consecuencia, innovar. La SPOL, con su trayectoria y experiencia, ha asumido con seriedad y compromiso este rol. Lo hacemos convencidos de que el análisis objetivo, informado y comprometido promueve la construcción de consensos entre todos los actores que participan de la construcción del desarrollo. En esta ocasión, nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, a través de su Centro de Investigaciones Económicas, presenta su Boletín de Política Económica. Esta publicación cubre un espacio de investigación y análisis de los temas de coyuntura, en el que la academia debe ser un protagonista muy activo. Este esfuerzo constituye un punto de partida para el foro de discusión que hoy convoca a tan importantes autoridades y personalidades del quehacer económico que hoy nos acompañan. En el umbral de las revisiones de los avances del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales, es claro que los esfuerzos necesarios para recuperar el crecimiento económico y desarrollo social requiere el compromiso e involucramiento de todos, sector público y privado, sociedad civil y las instituciones, trabajadores y empleadores, todos. El nombre de este foro resume esa expectativa. Lo que necesitamos es un nuevo pacto fiscal para el desarrollo. Estamos seguros que este foro sembrará una semilla en ese camino, respaldando así los esfuerzos comprometidos por el país que asume en un permanente proceso de transformación. Un proceso que requiere también incorporar una visión que va más allá de lo fiscal, que incorpore una visión clara de competitividad y desarrollo. Un proceso en donde la innovación es el elemento clave de construcción de un país mejor. Gracias por elegir al Ecuador, a Guayaquil y a la SPOL para ser parte de este evento. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos la intervención de la señora rectora de la SPOL y pues como lo habíamos mencionado hace pocos minutos, para la SPOL es un privilegio presentar en este importante marco la 6ª edición de su Boletín de Política Económica
para lo cual invitamos a este estrado al director del Centro de Investigaciones Económicas, el doctor José Gabriel Castillo. Bien, muy buenos días con todos. Señor economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, señor Eric Parrado, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, señora Cecilia Paredes, rectora de la institución, señora Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, señora decana de nuestra facultad, Marlena Romero, señores ministros de Estado, representantes de las delegaciones presentes, panelistas invitados, profesores, estudiantes y amigos. El Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del SPOL tiene el gran honor de presentar la 6ª edición de su publicación trimestral, el Boletín de Política Económica. Lo hacemos en el marco de este foro, organizado conjuntamente con el Ministerio de Finanzas del Ecuador, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Servicio de Rentas Internas, a quienes agradecemos su confianza y compromiso, con el objetivo de promover un espacio de diálogo abierto, diáfano, entre los distintos actores partícipes de los cambios y del quehacer económico del país. Este foro, que hemos denominado con mucha precisión un nuevo pacto fiscal para el desarrollo, reúne a representantes de las instituciones públicas, privadas, sociedad civil, academia, en la construcción de nuevos acuerdos sociales y económicos, necesarios para contribuir a la consolidación del proyecto de más prosperidad, liderado hoy por el Gobierno Nacional, pero cuya sostenibilidad solamente es posible si todos asumimos con responsabilidad el rol que corresponde en ese proceso. El primer artículo de esta edición, una contribución especial de Credit Suisse Economics, pone en contexto la importancia de los desequilibrios monetarios en una economía dolarizada. El déficit estructural de balanza de pagos requiere de políticas concretas, tanto en lo fiscal como en lo laboral, para dinamizar la capacidad endógena de la economía para generar reservas internacionales. Pero ¿cómo contribuir desde lo fiscal al ajuste necesario? Las alternativas son diversas. El artículo central de esta edición, que brevemente analizaremos a continuación, se concentra en el aporte fiscal que representa una reforma integral de los subsidios a los combustibles. A partir de pronósticos informados, planteamos algunos escenarios y su potencial impacto fiscal. También desde la mirada del gasto, un tema fundamental que espera una respuesta firme es el relacionado a la seguridad social. El tercer artículo de esta edición, elaborado por María Cristina Aguirre, profesora de nuestra facultad, analiza cómo los cambios en la composición demográfica afectan la relación entre la dinámica de nuevos contribuyentes y beneficiarios de la seguridad social, proceso que presiona el gasto en salud y la sostenibilidad del sistema de pensiones, y en donde la formalización de nuevos trabajadores para mejorar las contribuciones puede contribuir a superar la débil posición vigente. Finalmente, los flujos comerciales del país y el consecuente desbalance externo en una economía abierta están sujetos a la dinámica comercial de los principales mercados, China y Estados Unidos. Ambos países se embarcaron en una guerra comercial que mantiene en compás de espera a inversionistas internacionales, con un peligroso retorno al proteccionismo, y cuyas consecuencias se verán reflejadas particularmente en los países en vías de desarrollo, cuya balanza comercial depende de la salud y dinamismo de los mercados externos. El cuarto artículo de esta edición, una contribución de Cristina Young, también profesora de nuestra facultad, hace un recuento y dimensiona las decisiones recientes de estos encuentros y desencuentros entre ambas economías. Pero antes de entrar en el tema central de esta edición, revisemos algunas cifras de la sección de coyuntura de este boletín que ponen en contexto los retos de las metas monetarias y fiscales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un primer elemento que debemos considerar en todo este proceso es qué pasa con el crecimiento económico. Evidentemente es difícil hacer un pronóstico preciso, todas las instituciones se ven obligadas a ajustar muchos de estos indicadores. Hemos hecho un esfuerzo por buscar algunas alternativas. Una de estas es la diferencia entre la tasa de crecimiento, por ejemplo, de los créditos del sector privado y la tasa de ahorro, como un indicador adelantado de qué es lo que sucede en ese proceso. Como se ha hecho algunas revisiones también institucionales, coincidimos en que este año la tendencia es definitivamente, ¿no es cierto?, de decrecimiento, y esperamos encontrar algunas medidas que puedan solucionar este problema en el proceso. Otro indicador importante es qué pasa con el mercado laboral, y esto tiene muchas consecuencias también en lo que se refiere al sistema de pensiones.
Y es una preocupación ver qué es lo que pasa con el mercado formal. El proceso de formalización de los trabajadores es necesario, toda cuenta de que los indicadores laborales en los últimos trimestres se han visto presionados, ¿sí?, hacia posiciones de deterioro. Y ya en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hemos revisado algunas cifras relacionadas a las metas indicativas de este acuerdo. Una de estas cifras es la que se relaciona a las reservas internacionales. A marzo del 2019, el país obtuvo un resultado favorable de acumulación de las reservas internacionales netas, que dicho sea de paso, es un indicador que no lo maneja necesariamente el país, es un indicador que lo maneja el Fondo Monetario Internacional y al cual ya se ha dado algunos visos de revisión, precisamente porque en el Ecuador se da seguimiento a las reservas internacionales brutas, que al mes de marzo de este año se alcanzaron los 4.095 millones de dólares. Por cierto, si revisamos las metas acumuladas y las metas que se plantearon originalmente, eso nos deja ver que existe algún espacio necesario de renegociación de algunos de estos indicadores, precisamente porque las metas planteadas pueden ser muy ambiciosas. Ya en el tema fiscal, que es de alguna forma lo que está más en mano de nuestras autoridades fiscales, el proceso de consolidación fiscal del programa económico se refleja en este indicador del déficit primario no petrolero del sector público no financiero. Hemos construido sencillamente 3 escenarios en un ejercicio de prestidigitación, en donde el primer escenario es un escenario pesimista, es decir, si no contribuimos en el proceso de reformas de una forma consistente, comprometida, muy probablemente vamos a sobrepasar la meta que está planteada inicialmente de 3.3% del déficit primario no petrolero del sector público no financiero. El segundo escenario que ustedes ven en pantalla es un escenario optimista, en donde se cumplen todos los compromisos que están planteados y en donde la reducción del déficit es importante y sobrepasa la meta que se ha planteado. El tercer escenario que les planteo es un escenario probable. ¿Y probable en qué sentido? Probable en el sentido de que es precisamente esto lo que nos debe llamar la atención de cómo es necesario realizar algunos ajustes que permitan cumplir esas metas. De no cumplirse algunos de los lineamientos del acuerdo, muy probablemente vamos a sobrepasar esa meta y es una pregunta planteada, ¿cómo lo vamos a hacer? Y en ese contexto hay algunas cifras que son de interés. El artículo central de esta edición, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas, revisa una de estas políticas que ha sido parte del debate, por cierto, no un debate fácil. Desde la academia ejercemos grados de libertad que no necesariamente, ¿no es cierto?, convergen a los acuerdos políticos necesarios, pero precisamente ese es el objetivo de estos espacios, promover ese diálogo. Y el dilema es mantener o ajustar los subsidios a los combustibles en el Ecuador. Uno de los elementos importantes de esta agenda es considerar que la vulnerabilidad de los indicadores fiscales está sujeta a los cambios permanentes del precio del petróleo. Esta vulnerabilidad, ¿sí?, puede ser aprovechada en un momento en el cual los precios del petróleo, se prevé, están a la baja y por lo tanto el impacto de algunas de estas reformas ser menos drástico. Pero antes veamos algunas cifras. Esta vulnerabilidad también está sujeta a las importaciones que tenemos de cada uno de los combustibles. Al año 2017, que son las últimas cifras que tenemos en este boletín, el 78% de la oferta nacional depende de importaciones, por ejemplo, en el caso del gas licuado de petróleo, mientras la dependencia de las gasolinas y el diésel, ¿sí?, es un poco menor, el diésel con un 57% y las gasolinas con un 47% de dependencia de este mercado externo. Veamos algunas otras cifras. El diésel es el derivado en el que más ha gastado el Estado ecuatoriano en la última década. Representa en promedio el 47% del gasto total en subsidios. Las gasolinas un 30% en promedio y el gas licuado de petróleo un 24%. Pero en este debate es importante identificar también cómo es la composición dentro de la estructura de los subsidios. Visto por segmento de consumo, ustedes pueden ver la evolución en los indicadores que están en pantalla. Algo relevante es que en el año 2015 se eliminaron los subsidios a la industria, ¿sí?, los subsidios a los combustibles industriales. Sin embargo, hay un remanente pequeño, particularmente en el caso agrícola y pesquero, ¿sí?, que representa alrededor del 1 y 2%,
¿sí?, del consumo total de estos combustibles. Por supuesto, dependiendo del combustible, hay sectores cuya participación es mayor. En el caso del diésel y gasolina, del sector automotriz y de transporte, y en el caso del gas licuado de petróleo, el consumo doméstico. Y para tener alguna noción de cuál es el impacto de alguna reforma, tenemos que pensar cómo es la composición de los costos, por ejemplo, de producción respecto de los gastos en combustibles y transporte. Uno de los elementos que recogemos es que evidentemente el sector de transporte y almacenamiento y el sector de explotación de minas y canteras tienen más del 17%, ¿sí?, de su estructura de costos dependiente de el gasto en combustibles y transporte, que sería directamente el afectado en este sector. Sin embargo, contrario a lo que algunas visiones que se escuchan en la prensa en ocasiones, la composición en la estructura de costos de otros sectores es mucho menor al 10% más o menos, y por lo tanto pensar en que un cambio en la estructura de subsidios a los combustibles va a tener un impacto 1-1 es definitivamente falso. Y en esta estructura planteamos un ejercicio sencillo de establecer escenarios. Y el primer escenario base básicamente mantiene la estructura actual. Si mantenemos la estructura actual, considerando ya los ajustes que se han hecho en términos del Decreto Ejecutivo 619 y la eliminación del subsidio a la gasolina súper, en el caso del diésel mantenemos los precios y en el caso del GLP mantenemos el subsidio universal, este va a ser nuestro escenario base para identificar cuáles serían los potenciales ahorros fiscales en una posible reforma. Y el escenario de ajuste, dicho sea de paso, como dije, este es un ejercicio de prestidigitación y caprichoso de cierta forma, pero vale la pena pensar en cuáles son los escenarios posibles. El escenario que nos planteamos es la eliminación en un año del subsidio a los combustibles totales, es decir, en este caso a la gasolina extra y eco, que es lo que queda de los combustibles. En el caso del diésel, hacer un desmontaje progresivo de alrededor de 1/3 anual, es decir, desmontar esta estructura en aproximadamente 3 años. ¿Sí? Y en el caso del gas licuado de petróleo, una iniciativa que ya lleva muchos años discutiéndose es cómo focalizarlo, y uno de los ejercicios muy claros es la focalización a través de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, o alguna alternativa que permita focalizar los subsidios a los 2 primeros quintiles de ingreso del país. Y en esta estructura, haciendo este ejercicio de estimaciones, más o menos lo que pronosticamos es que en el primer año, ¿sí?, tengamos un ahorro de alrededor de 1.600 millones, en el segundo año alrededor de 1.800 millones y en el tercer año alrededor de 2.000 millones. Entre todo, alrededor de 5.500 millones de dólares que podrían constituir el ahorro fiscal en una potencial reforma que incluya algunos de estos elementos. Este ejercicio de prestidigitación, dije, persigue evidenciar las múltiples aristas a evaluar en el debate del ajuste fiscal, en particular en relación a los subsidios, un debate que se ha postergado por múltiples razones que más que económicas son fundamentalmente políticas. Una reforma como la propuesta, ambiciosa en sí misma, representaría un ahorro fiscal de aproximadamente 5.000 millones en 3 años. Sin embargo, como entendemos en economía, no todo se centra en lo fiscal, y un tema que merece un espacio de análisis propio, fuera del alcance del artículo que ustedes tienen en sus manos, es el impacto social y económico y particularmente redistributivo de una reforma integral. Una política en esta línea debe estar acompañada de medidas compensatorias que atenúen sus efectos de corto plazo sin que constituyan un juego de suma cero, es decir, que se diluya el objetivo de consolidación fiscal y, más importante, que no contribuya a la sostenibilidad económica del sistema. No cabe duda que hemos cambiado el rumbo y, como en todo sendero, a veces debemos detenernos a mirar el camino recorrido y lo que falta por recorrer, y a veces es necesario acelerar el paso. Muchas gracias por acompañarnos en este foro y bienvenidos a esta nueva edición. Gracias, doctor Castillo, por su participación. Y bueno, tengo el honor de invitar hasta este estrado al economista Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas.
Muy buenos días, amigas y amigos. Qué gusto ver un foro con una audiencia tan diversa. Verlo lleno, además, siempre es estimulante para los organizadores, por un lado, pero también para los panelistas, porque esto garantiza que podamos generar un debate mucho más amplio y que las ideas que fluyen aquí puedan ser canalizadas a la sociedad de manera más amplia también, valga la redundancia. Quiero agradecerles a las autoridades de Estado que me acompañan, el señor Ministro de Comercio e Inversiones, la Ministra de Turismo, el señor Viceministro de Comercio e Inversiones, la señora Directora de Aduanas. Quiero agradecer también a la SPOL, Cecilia, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. La verdad es que habíamos planificado este foro con alguna anticipación y encontramos que la mejor fecha para hacerlo era justamente alrededor de la Asamblea Nacional, la Asamblea Anual de Gobernadores del BID y particularmente con la oportunidad de que el economista en jefe del BID pueda contribuir a este propósito. Quiero agradecer también a José Gabriel por este espacio que ha abierto de diálogo. Felicitar por el documento, me parece que es un documento que en la coyuntura que vivimos es refrescante para generar un debate mucho más estructurado, mucho más sensato, que nos permita tener una mirada de largo plazo. A los panelistas, a Walter, a Augusto, a Marisol, gracias también a los representantes de distintas entidades privadas y particularmente a los estudiantes, como mencionaba. Yo tenía prevista una presentación, pero la verdad es que he cambiado mi intervención para hacer una reflexión de orden mucho más conceptual respecto de la coyuntura que vive nuestro país en la discusión de la política fiscal. Y el nombre de este foro es el que me motivó a hacer ese cambio. Las cifras creo que todos las conocemos, están abiertas al público. Hemos presentado también mucho de esas cifras en esta semana, aprovechando la Asamblea Anual de Gobernadores, y no quería dejar pasar la oportunidad de tener a gente tan talentosa para que nos permita como país abstraernos por un momento de esa coyuntura que muchas veces termina en un debate encarnizado de personas y no de ideas, para proyectarnos sobre la base de la experiencia que ellos tienen, para proyectarnos sobre la base de la experiencia que ellos tienen en un pacto fiscal de mediano y de largo plazo. Por eso voy a ser muy breve además para que podamos tener la mayor cantidad de preguntas para poder nutrirnos de estas personalidades. No todos los días está acá Eric, no todos los días está Augusto y creo que tenemos que aprovechar eso en gran medida. La política fiscal no es exclusivamente un instrumento del gobierno como muchas veces se piensa. En realidad es un reflejo del contrato social vigente en una sociedad y de su historia. Si uno mira la estructura fiscal puede saber mucho de los acuerdos mínimos en una sociedad y de los valores que la sustentan. José Gabriel presentaba una lámina de subsidios, ¿no es cierto? Técnicamente los economistas tendemos a hacer estos análisis muy fácil, obviando la complejidad social que puede implicar la toma de decisiones, que por cierto es necesaria, ¿no? Solamente estaba haciendo una reflexión respecto de justamente lo que se plantea aquí. Es decir, lo que hagamos en materia de subsidios, lo que hagamos en materia de impuestos, lo que hagamos en materia de reglas macrofiscales no es una decisión del gobierno, es parte de un contrato social en el que debemos cada cual aportar y obviamente garantizar que la sostenibilidad de mediano y de largo plazo de esa política esté viabilizada sobre ese contrato social. Un claro ejemplo de eso lo vivimos en Ecuador, donde la política fiscal dispendiosa fue el mecanismo casi exclusivo para sostener el crecimiento por una década. Ahora le hemos dado un giro y lo que estamos planteando al país y al mundo
no son reformas estructurales y fiscales aisladas, sino consideramos que es la oportunidad que tenemos como país para contar con un nuevo contrato social de largo plazo. Un contrato que refleje que como sociedad valoramos la inclusión de todos, la prosperidad compartida, las oportunidades de crecimiento para todos y de realizar las ideas y los sueños. Un contrato que no sea de corto plazo, sino que valore el futuro, el nuestro y el de las futuras generaciones. Un contrato donde escojamos como sociedad en qué gastar nuestros ingresos, en qué invertir nuestros recursos, qué rubros priorizar y proteger, de dónde salen los recursos para invertir y mantener esa inversión y quién debe contribuir más y por qué. Hablamos mucho de los agregados macroeconómicos, como el déficit, el gasto, las reservas, las exportaciones, etc. Pero esto a veces nos hace olvidar lo que está detrás de esos números y desagregados. Debemos aterrizar y elevar el debate al mismo tiempo, viendo más allá de nuestro metro cuadrado. Por eso, respetuosamente, cuando yo escucho a líderes gremiales, empresariales, que son amigos míos también, hablar del despilfarro, de la despilfarra, simplificando el debate, creo que perdemos una oportunidad, porque cada vez que una persona ve farra del Estado, yo también veo una realidad humana que tenemos que necesariamente analizarla, que tenemos que protegerla en distintos ámbitos. Veo un niño educándose en una escuela pública, veo un anciano que tenga la oportunidad de subsistir a través de una transferencia monetaria. Y creo que ese es el llamado del día de hoy. Tenemos que elevar el debate. No podemos simplificarlo a un debate de Twitter, a un debate de Facebook. Tenemos que salirnos de ese metro cuadrado y procurar llevar la discusión mucho más allá. Y creo que este documento, como decía, de la SPOL nos da hoy ese oxígeno y este evento sin duda busca contribuir hacia aquello. Tenemos que avanzar a un entendimiento colectivo de que, por ejemplo, el gasto en salud se traduce en vacunas que al final nos cuidan a todos, en servicios de atención que garantizan los derechos de los niños y ancianos. Debemos de entender que con cada dólar que destinamos a subsidios regresivos y contaminantes, dejamos de invertir ese mismo dólar en nuestro capital humano, que es el activo más importante que tenemos. Pero también como gobierno debemos de entender que hay una desconfianza ciudadana respecto del uso de esos recursos y por eso también se genera una enemistad en torno al gasto público, ¿no? Y por eso muchas veces el debate se simplifica. ¿Por qué? Porque ciertamente hubo abusos de ese gasto público, hubo poca transparencia, hay desconfianza de cómo se utilizan y cómo se priorizan los gastos y también se ven todavía excesos. Pero allí es justamente donde yo creo que tenemos que ir aterrizando en este contrato social. ¿Qué tipo de gasto es el que tenemos que ir reduciendo? El gasto ineficiente, el gasto que no genera valor, el gasto poco transparente. Y evidentemente lograr que los recursos que son escasos puedan tener el mayor retorno social y el mayor retorno en términos de crecimiento económico. Eric nos hizo una presentación muy buena el día de ayer en la Asamblea de Gobernadores del BID, analizando cómo el retorno, no solamente social, pero también económico en términos de crecimiento de la inversión en infraestructura, puede ayudar a sostener las economías en épocas complejas. Decidir de dónde vienen los ingresos también es imperativo. Por ejemplo, la explotación de los recursos naturales significa la venta de nuestro patrimonio y no debe convertirse en dinero de bolsillo, sino transformarse en otro activo, físico o humano. Solo así estaremos cuidando el patrimonio para el futuro. Garantizar mecanismos de amortiguamiento para hacer política contracíclica implica evitar la tentación de gastar desmedidamente en épocas de bonanzas. Aquí también tanto Augusto como Eric creo que pueden hacer una reflexión de lo que ha sucedido en América Latina en la última década
en relación al boom de los precios de los commodities. Algunos países institucionalmente estaban mejor preparados a través de sus marcos legales que otros para amortiguar ese shock. Lamentablemente, el Ecuador no estaba preparado, hizo todo lo contrario a lo que había que hacer. Asimismo, en el lado de los impuestos no es solamente importante el agregado de la recaudación, sino quién paga, qué actividades gravamos, cómo recaudamos y qué incentivos generamos. Todos estos elementos hacen la política fiscal y muestran lo complejo de su gestión. Cambiar su trayectoria requiere un pacto colectivo y renovado, donde mostremos que como sociedad valoramos la estabilidad, el futuro para todos, la prosperidad compartida y el bienestar de los más necesitados. Repito, lo que el Ecuador está viviendo ahora no son medidas fiscales aisladas, sino la oportunidad de un nuevo contrato social para el desarrollo incluyente y sostenible. Y José Gabriel decía algo muy importante, y tiene la razón. Esos indicadores, esas metas cuantitativas que se han establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario no tienen por qué ser rígidas, y el camino hacia ellas tampoco. Son metas referenciales que, dependiendo de las circunstancias, tenemos que irlas calibrando. ¿Para qué? Para evitar que el peso del ajuste y de la consolidación fiscal recaiga en los más pobres. Y el camino que transitemos para llegar a ese objetivo creo que es parte del éxito también de ese acuerdo. No hay medidas, como mucha gente dice, no hay condicionamientos. Somos nosotros quienes tenemos que ponernos de acuerdo, pero tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a ese objetivo. No podemos rehuir al objetivo. Es en este contexto que organizamos este foro denominado Un Nuevo Pacto Fiscal para el Desarrollo, en el cual contaremos con la experiencia y conocimiento de Eric Parrado, economista jefe del BID, quien nos comentará otras buenas prácticas y experiencias positivas sobre pactos fiscales en nuestra región. Nos honra también con su presencia Augusto de la Torre, quien hablará sobre la relación existente entre instituciones fiscales, prociclicidad del gasto y crecimiento económico. Nuestra directora general de rentas dará una visión estratégica de cómo la simplificación y modernización del sistema tributario coadyuva en el objetivo de la consolidación fiscal. Así también, Walter Spurrier realizará una apreciación respecto de los retos en la conducción de la política fiscal y sus principales retos, desafíos. Pero especialmente y sobre todas las cosas, contaremos con la participación de todos ustedes y su compromiso por un mejor país en los espacios donde participan. Muchas gracias. Agradecemos la participación del Ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. Para continuar con este evento, se les quiere recordar al público que tienen en sus asientos un papelito donde pueden formular sus preguntas para plantearlas luego en este panel de discusión. Nuestras asistentes pasarán por sus puestos retirándolas. Seguimos en esta mañana con el panel de discusión, el cual está conformado por un selecto grupo de invitados a quienes presentaré uno a uno y posterior a ello pasarán a esta sala. Este panel lo conforman Eric Parrado, economista en jefe del BID. De nacionalidad chilena, Parrado se desempeña como profesor de Economía y Finanzas del S Business School de la Universidad Los Andes en Santiago de Chile y es profesor visitante de la Universidad de Oxford y la Universidad de Europa Central. Además, es miembro del Consejo Global del Futuro de los Sistemas Financieros y Monetarios del Foro Económico Mundial. Anteriormente, Parrado se desempeñó como superintendente de bancos e instituciones financieras en Chile y coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda de este mismo país. También es un gusto anunciar a la economista Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Posee un diplomado en tributación de la Universidad Técnica Particular de Loja y una maestría en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad Internacional de La Rioja de España. Inició su carrera profesional hace 15 años en el Departamento de Planificación, Control y Gestión y como responsable del área de comunicación y difusión de la Regional Centro 2. Fue directora de la Dirección Provincial del Chimborazo desde el 2014 hasta el 2018. Otro de nuestros electos panelistas es el doctor Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia y director del Centro de Investigaciones y Empresariales de la UGLA. Fue recientemente el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Antes de su nombramiento como economista en jefe de la región, fue asesor principal responsable de asuntos financieros en América Latina y el Caribe. Desde que se unió al Banco Mundial en octubre de 1997, ha publicado numerosos trabajos sobre una amplia gama de temas de desarrollo macroeconómico y financiero. Fue presidente del Banco Central del Ecuador y economista del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, pero no menos importante, es también parte de este panel el economista Walter Spurrier. Él es analista económico, graduado de un masterado de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Ángeles, director del Informe Económico Político Análisis Semanal y presidente del Grupo Spurrier. Editorialista de Diario El Comercio y El Universo. Adicionalmente, realiza asesorías, charlas, consultorías y estudios en temas económicos y políticos de la realidad ecuatoriana. En la actualidad es asesor de la Cámara de Industrias y de la Facultad de Administración de la Universidad Casa Grande. Moderará este panel de discusión el doctor José Gabriel Castillo, director del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL. Sean ustedes bienvenidos. Nos acompañan, por favor. Bien, ¿me escuchan? Vamos a iniciar este foro de discusión. Les pido, por favor, recuerden, quienes quieren hacer preguntas, tienen un papelito en sus escritorios, formúlenlas y alguien las va a recoger para sistematizarlas previo a hacerlos a nuestros invitados. Voy a pedir que cada uno de ellos nos dé una locución pequeña de 8-10 minutos y a partir de eso vamos a iniciar este foro de discusión. Iniciaremos con Eric Parrado. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar con ustedes acá. Estoy realmente impresionado porque tener un seminario tan temprano y con esta gran audiencia es impresionante. Y sobre todo un seminario sobre política fiscal, que no parece un tema tan sexy para estar juntos hoy día. Lo que quiero hacer, yo no venía preparado, pero hice una mini presentación simplemente para que entendamos lo mismo en términos de los aspectos básicos respecto a la política fiscal. Y lo que quiero hacer es mostrarles un poquito los problemas que hoy día tienen los países, y no solamente los países emergentes, sino también los países en desarrollo. Y yo los identificaría en tres. Uno, relacionado con los sesgos de déficit, y esto dice relación de que los ciclos políticos son bastante cortos. Entonces la tentación de los gobiernos ¿es a qué? Es aumentar el gasto corriente, volverse popular y generar ciertos déficits. ¿Por qué? Porque el ciclo político cambia y por lo tanto le dejo el problema al próximo gobierno. Y eso ocurre en muchos lados del mundo, no solamente en América Latina y el Caribe. El otro punto, prociclicidad. Es decir, cuando nos va bien, obviamente tenemos la tentación de seguir aumentando nuestro gasto. Y esto puede involucrar tanto gasto corriente como gasto en capital. Cuando va mal,
seguimos gastando como si estuviéramos en boom. Y esos son los problemas que hoy día viven sobre todo los países que son ricos en recursos naturales. Eso pasa en Chile, eso pasó en Venezuela, pasa en Ecuador, pasa en muchos países del Medio Oriente, en que a veces disfrutamos de la bonanza de los recursos naturales, pero a veces no las usamos bien. Y eso es lo que quiero explicar en los slides de más adelante. Y tercer punto, no olvidarse que los países ricos en recursos naturales hay mucha volatilidad de precios. Y como vamos a ver, los precios de los commodities van subiendo y van bajando constantemente. Entonces yo les quiero mostrar esto. Este es el precio del cobre de 1990 a 2005. Acá estoy tomando el caso chileno, donde la principal exportación está asociada al cobre. Si ustedes toman este promedio, más o menos, ¿cuánto sería el promedio de este precio? Uno, ¿no es cierto? Miren esto. El precio promedio durante mucho tiempo fue $1. Miren qué pasa en el boom del precio de los commodities. Subió hasta 4. Y yo les hago la siguiente pregunta. Si ustedes tienen un sueldo bien estable por mucho tiempo y de repente se lo cuadriplican, ¿qué hacen ustedes? Pero díganme la verdad. Díganme la verdad, ¿qué hacen ustedes si ganaban $1,000 y de repente ganan $4,000? Estoy escuchando algunas cosas. Lo más probable que gasten mucho más, lo más probable es que se compren un auto, un carro nuevo, lo más probable es que se compren una casa y lo más probable es que hagan una fiesta de esas que uno no quiere olvidar. Lo malo de esas fiestas, que cuando hay mucho gin ecuatoriano, ¿no es cierto?, o cerveza ecuatoriana, uno queda con el dolor de cabeza por muchos días. Y ese es el problema que hoy día tienen muchos de los países que no lograron disfrutar estos recursos naturales en términos de la bonanza. Durante ese periodo, ¿qué hizo Chile? Chile dijo, este es un shock temporal y por lo tanto, cada shock temporal tenemos que ahorrarlo. Y esto lo dijimos en 2006, ese año yo ya estaba en el Ministerio de Hacienda, estaba coordinando las finanzas internacionales, es decir, todo el lado de activos y pasivos del gobierno. Después llegó el 2007, dijimos, este es un shock temporal y hay que ahorrar esta bonanza. Ya el sistema político no nos creía mucho de que era un shock temporal porque el precio del cobre subía y subía y subía hasta que llegamos al 2008. ¿Qué pasó en la discusión política? La discusión política nos decían, oigan, somos un país pobre, necesitamos gastar estos recursos, tenemos obviamente necesidades en educación, en salud, en seguridad, en vivienda, pero nosotros decíamos, sí, vamos a gastar hasta que esto no genere impacto inflacionario, hasta que esto no genere un impacto en el empleo. Pero en ese proceso ahorramos mucho y obviamente hubo crítica política, porque decían, oye, ¿para qué ahorramos tanto si le vamos a dejar todo este dinero al próximo gobierno? Y nuestra visión era una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque pasó lo siguiente. Llegó la crisis global, el 2008-2009, y el precio del cobre bajó de $4 la libra a 1.3. ¿Qué hizo el gobierno de Chile en ese momento? Lo que hizo es decir, ahorramos cuando nos va bien, porque ahora vamos a gastar cuando tenemos un ciclo débil. Y empezamos a gastar. Obviamente en el proceso de ahorro la popularidad del gobierno fue disminuyendo, pero cuando llegó la crisis y empezamos a gastar, tanto en inversión como en gasto corriente, la popularidad de la presidenta Bachelet empezó a subir muchísimo. Justamente porque el sistema político y la sociedad entendió que el proceso de ahorro tiene que ser un proceso formal y de largo plazo para poder enfrentar estos ciclos menores. Y eso es lo que ocurrió, y si ustedes ven, el precio del cobre es demasiado volátil. Y eso no solamente ocurre en el caso del precio del cobre, sino también ocurre en el caso
de múltiples commodities. Y acá destaco la línea negra, que es el precio del petróleo. Y si ustedes comparan la línea negra con la línea asociada al precio del cobre, más o menos es parecida. Entonces, algunos países hicieron la tarea de ahorrar en los tiempos de bonanza, pero muchos países no lo hicieron. Y obviamente eso es complejo. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero hacer acá? Porque tengo pocos minutos. Es simplemente decir que cuando los países son ricos en recursos naturales, están sujetos a mucha volatilidad de ingresos. Y por lo tanto, la tentación es que cuando nos va bien, el gasto público empiece a aumentar a la par de los ingresos. Pero cuando baja el ingreso, el gasto público no baja. El gasto público se mantiene porque obviamente hay compromisos sociales que hay que mantener. Y por lo tanto, la visión en términos de este pacto fiscal de largo plazo que tenemos que ir revisando es a través de alguna regla fiscal que nos ayude a atender una tendencia mucho más suave, tanto en gastos como en ingresos. Si vemos que los precios de los commodities son tan variables, tan volátiles, lo que Chile propuso es decir, fijémonos en los ingresos estructurales. Fijémonos en un ingreso que sea de largo plazo y pongámonos de acuerdo como sociedad. Y por eso acá está el concepto del pacto fiscal, es decir, pongámonos de acuerdo como sociedad de que necesitamos una regla fiscal que nos ayude a tener un ingreso de largo plazo. Y por lo tanto, cuando ustedes ven, por ejemplo, subidas de aumentos de ingreso, en vez de gastar como gastamos, como el ingreso está acá arriba, gastemos como el precio de referencia de largo plazo o el ingreso de largo plazo. Y por lo tanto, cuando el precio actual del cobre está acá arriba, pero gastamos como esto, nos vamos a ahorrar toda esa proporción. Y cuando ocurra lo contrario, vamos a poder sacar esos ahorros para poder solventar sobre todo el gasto social, sobre todo el gasto en educación, sobre todo el gasto en salud. Y eso ha funcionado, tenemos el contrafactual, hay varios países que han hecho esto y yo creo que es hora de ponernos de acuerdo como sociedad, ponernos de acuerdo en términos del sistema político y tener esta mirada de largo plazo en que nos ayude a contar con una regla fiscal. Y esto yo sé que es difícil, la economía política del tema tributario, la economía política del aumento o las disminuciones de gasto, de los temas de los subsidios a los combustibles, ¿no es cierto?, es un tema complejo, pero yo creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo para tener esa mirada de largo plazo, que obviamente la prudencia fiscal finalmente tiene una implicancia no solamente en el crecimiento económico, sino también en el apoyo a las familias de menores ingresos. Muchas gracias. Muchas gracias a Eric Parrado. Recuerden que las preguntas las haremos al final del foro. Vamos a continuar con la presentación de Augusto de la Torre en este foro. Bueno, Eric ya sentó el ejemplo, nos toca a todos pararnos. Cuando hablamos de pacto fiscal, hablamos de algo que es muy complejo. Y los pactos fiscales son típicamente implícitos y parte de los pactos fiscales son explícitos. Y los pactos fiscales duran siempre que haya legitimidad social y política de esos pactos fiscales. Entonces, el Ecuador está ahora en un proceso de tratar de recomponer su pacto fiscal, porque durante la época de la bonanza se desfiguró. Se desfiguró por razones obvias, había mucha plata. Entonces el pacto fiscal fue, yo gobierno gasto y tú vendes. Entonces el sector privado se acostumbró a producir cosas para el mercado doméstico o para vender al gobierno y muchas empresas en el país les fue muy bien porque el gobierno generó una actividad doméstica económica muy fuerte. Y en el proceso nos olvidamos de que este iba a ser un fenómeno temporal. Ahora ya pasó la época de las vacas gordas y nos toca rehacer ese pacto fiscal. Hay muchos componentes del pacto fiscal, muchos son filosóficos
y tienen que ver con la cultura y la historia de los países. Pero, por ejemplo, un componente importante del pacto fiscal es qué tipo de Estado quiere la sociedad tener. ¿Quieres tener un Estado parecido al sueco? ¿Un Estado parecido al chileno? ¿Un Estado parecido al norteamericano? ¿Un Estado parecido al alemán? Esa es una decisión difícil porque te define las funciones del Estado, el alcance del Estado. ¿Quieres un Estado que se preocupe de generar bienes públicos importantes, que genere educación de calidad para todos, que tenga un sistema pensional y de salud bueno? Bueno, si quieres ese Estado, el segundo elemento del pacto fiscal es cómo pagamos por ese Estado. ¿Cuál es la manera más eficiente, equitativa de financiar ese Estado? Entonces, ¿qué Estado queremos y cómo pagamos por ese Estado? Son temas enormemente complicados del pacto fiscal. Pero hay un tercer elemento del pacto fiscal que son las reglas de gestión de la cosa pública. Y ahí viene lo que estaba hablando Eric. ¿Cuáles son las reglas mediante las cuales la sociedad administra esos ingresos y gasta y gestiona las finanzas públicas de manera que no se generen perversos desequilibrios que luego hay que corregir? Y ahí entra el tema de las reglas fiscales. Y el tema de las reglas fiscales, en gran medida se lo ha pensado como un camino para que el proceso fiscal no desestabilice a la economía. Entonces, en general, lo que contaba Eric, que hace Chile, que es un país tan disciplinado, admirablemente disciplinado, es parte de esa idea, ¿no? Queremos que la trayectoria del gasto fiscal sea estructuralmente estable y por tanto no nos vamos a desmandar cuando el precio del cobre esté alto y vamos a poder gastar cuando el precio del cobre esté bajo para que el proceso de gasto fiscal sea estable y no tengamos que estarle dando a la economía estos saltos y brincos. Entonces, las reglas fiscales de gestión fiscal típicamente han sido pensadas con la idea de que la gestión fiscal no desestabilice a la economía. Lo que yo quiero decirles ahora es que las reglas fiscales también son importantes para que la economía crezca, para que haya buen crecimiento en la economía. Ese es un tema un poco más difícil de entender porque los economistas hemos pensado mucho entre la conexión entre la gestión fiscal y la estabilidad. No hemos pensado tanto sobre la gestión fiscal y el crecimiento. Entonces yo quiero darles dos grandes argumentos ilustrados en dos papers recientes que establecen no solo conceptualmente, sino empíricamente, en los datos, se ve una conexión importante entre una buena gestión fiscal, que no tenga desequilibrios grandes a lo largo del tiempo, y el crecimiento. El primero es un paper que hace poco escribí con mi coautor y colega y amigo Alan Isse, en el que cuando tú ves la data de los últimos 60 años, o casi desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, para todos los países del mundo, y te concentras en aquellos países cuyos ingresos son volátiles, porque son economías más dependientes en bienes primarios, lo que encuentras sistemáticamente en la data es que los países que se desmandan en los auges y que luego tienen que ajustar en los desplomes, en estas volatilidades de precios, son países que sistemáticamente crecen menos que los países que son más prudentes y no se desmandan en los tiempos buenos y por tanto no tienen que hacer grandes ajustes traumáticos en los malos tiempos. La data es súper robusta y lo muestras para América Latina, lo muestras para los países que son ricos en commodities como Nueva Zelanda, Australia, lo ves también en África. Entonces hay una lección ahí muy importante que en el momento que esté el auge y los países se desmandan, se dan cuenta que están creciendo bien. Entonces se confunden y creen que es una buena cosa. Y bueno, es lo que pasaba en el tiempo de Correa. El Ecuador no estaba mal, estaba creciendo bien, y decíamos, ven la buena gestión. Claro, lo que pasa es que el desmande estaba generando esta actividad artificial económica que algún rato iba a tener que ajustarse y ahora estamos ajustando. Y estamos ajustando en un proceso doloroso que posiblemente nos tome varios años de bajo crecimiento. Entonces, cuando tú ves el crecimiento de largo plazo y tomas en cuenta no solo lo que pasó durante el auge, sino lo que pasa después, en promedio los países que se desmandan
que se van a la fiesta y se emborrachan, crecen menos. Entonces, una primera razón para tener reglas fiscales que te disciplinen y evites, digamos, periodos de borrachera, es esta. No solo te ayuda a estabilizar la economía, sino te ayuda a generar un crecimiento más estable y más alto en el largo plazo. Pero hay una segunda razón por la cual la regla fiscal te ayuda al crecimiento. Y esto está muy bien documentado en un paper reciente publicado por un ecuatoriano y unos coautores en el Fondo Monetario. El ecuatoriano se llama Juan Francisco Yepes, y que ilustra empíricamente algo que los economistas ya sospechábamos teóricamente, y es el siguiente: el proceso fiscal disciplinado es una variable muy importante para determinar el riesgo país. Entonces, países que tienen procesos fiscales imprudentes o mal gobernados tienden a tener un alto riesgo país. El riesgo país define el costo de capital para un país. Y el Ecuador es un país con alto riesgo país. Estados Unidos paga 2% cuando emite un bono a 10 años plazo. Perú paga menos de 4% si emite un mismo bono a 10 años plazo sin colateral. El Ecuador tiene que pagar 9%. Ese alto riesgo país fija la tasa de interés, y en un país dolarizado, el riesgo país fija, le pone un piso a la tasa de interés activa en la economía. Es algo que es importantísimo que los ecuatorianos entiendan, es que la tasa de interés, el costo de levantar fondos en el país, para las empresas, para los hogares, para los inversionistas, no puede ser menor que el riesgo país. Entonces, si queremos que las tasas de interés en el país bajen y el costo de capital sea más bajo, necesitamos que el fisco tenga una trayectoria disciplinada, porque eso nos baja el riesgo país. En el paper de Juan Francisco Yepes se muestra clarísimamente que hay una recompensa de ir hacia procesos de mayor disciplina fiscal, porque el riesgo país baja y a través del descenso en el costo de capital, la inversión se recupera y la economía funciona mejor. Entonces, les dejo con esto. No pensemos en la consolidación fiscal solo como una cosa loca que el ministro propone para que nos ajustemos del cinturón. Pensemos que es algo necesario para que nuestra economía crezca bien, crezca durablemente y crezca sanamente. Muchas gracias, Augusto. Le doy paso a Marisol Andrade, directora del Servicio General de Rentas Internas. Gracias, José Gabriel. A pesar de que Eric y Augusto se pararon, yo voy a mantenerme aquí en este espacio. Al ser la única mujer que estoy con zapatos altos, quiero evitar algún inconveniente caminando por el escenario. Es un honor para mí compartir en este espacio de la academia con tan importantes panelistas, con las autoridades universitarias, con mis compañeros del gabinete y por supuesto con todos los actores. Como decía el ministro de Economía, pues aquí está un auditorio diverso y eso enriquece más este espacio de análisis. En breves minutos quiero compartir con ustedes y que analicemos en conjunto cómo la modernidad, cómo la simplificación coadyuvan a la consolidación, a ese gran objetivo de la consolidación de una nueva política fiscal. Y para ello es importante que empecemos considerando ese artículo 300 de nuestra Constitución de la República, en donde dispone que el sistema tributario ecuatoriano se rige, entre otros principios, por tres que son necesarios traerlos a colación en este momento. Primero, la eficiencia; segundo, la simplicidad; y tercero, la suficiencia recaudatoria. Tres principios que nos manda la Constitución y que están estrechamente relacionados entre sí. Cuando hablamos de eficiencia, lo que dispone en términos económicos es que el costo-beneficio de la recaudación sea lo más favorable posible, que el sistema, el régimen tributario sea estructurado de tal manera que el costo de recaudar los tributos sea el más bajo posible, y para ello, ¿qué es necesario? Es necesario, entre otros aspectos, que los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la administración tributaria sean empleados de la manera más óptima.
A ello se suma, por otro lado, el segundo principio que les comentaba, que es el de la simplicidad, que tiene que ver con esa facilidad que el régimen tributario tiene que brindar a la ciudadanía, tiene que brindar a los contribuyentes para que cumplan de una manera sencilla con sus obligaciones, y ahí es donde este principio de simplicidad se refleja en dos aristas. Primero, que es necesario que exista o que con la forma más sencilla sean creadas las normas tributarias, los trámites, los procesos que relacionan al contribuyente, que es el sujeto pasivo, con la administración tributaria, pero una segunda arista también necesaria, que la administración tributaria tenga agilidad para cumplir con sus facultades. Un tema bastante complejo, pero muy necesario. Como vemos, estos dos principios, tanto el de la eficiencia como el de la simplicidad, convergen, están estrechamente relacionados y permiten o garantizan que alcancemos el siguiente principio del sistema tributario que está en nuestra Constitución, que es el de la suficiencia recaudatoria. Un sistema tributario eficiente, simple, ágil, amigable con el sujeto pasivo, sin perder de vista el control por parte de la administración, nos permite que alcancemos una recaudación óptima y eso nos permita sostener el gasto público. Frente a aquello, pues vemos que también es necesario que las herramientas tecnológicas que nos dan la modernidad, sin lugar a dudas, son aliados estratégicos de la administración tributaria, y por ello hemos ido caminando como Servicio de Rentas Internas para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones, acceder a nuestros servicios a través de nuestro portal. No teníamos tanto en el horizonte cercano ver cómo ahora los ciudadanos, los contribuyentes ingresan desde la comodidad de su hogar, desde su oficina, las 24 horas del día, los 365 días del año, pueden acceder a nuestros servicios a través del portal. Dentro de nuestros ejes de gestión de la actual administración, quiero compartirles los dos principales. El primero, que es común en las administraciones tributarias del mundo, que tiene que ver referente a la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Y el segundo, que justamente va respecto a la simplicidad, vista en un paraguas mucho más amplio que la sola simplificación de trámites. Cuando hablamos de simplicidad en el Servicio de Rentas Internas, estamos conscientes que viene por el lado administrativo en los procesos, pero también la simplicidad por el lado normativo. Tres objetivos grandes que nos hemos planteado como administración y sobre los cuales hemos venido trabajando. ¿Qué queremos con simplicidad? Queremos innovación e integración, queremos mejorar nuestra recaudación para bien del país y también pues queremos reducir los costos directos e indirectos del cumplimiento de las obligaciones. Pero frente a ello, ustedes dirán, ¿qué acciones han tomado? Nosotros, como Servicio de Rentas Internas, dentro de esa simplicidad administrativa, tenemos un programa de mejoramiento del Servicio de Rentas Internas que cuenta con 7 componentes importantes, entre los principales, los formularios, la simplificación y la integración en los formularios, nuevos sistemas de pago, la devolución automática de impuestos, el catastro. Y esto nos ha ido encaminando para que en los últimos meses la ciudadanía vaya teniendo nuevos servicios en línea. A través de una resolución que está ligada a la simplicidad normativa, pues el Servicio de Rentas Internas permitió la simplificación de 16 formularios y anexos. Eso ha conllevado que ahora quienes realizan una declaración, por ejemplo, de IVA, le tome ya no los 30 minutos que en promedio le tomaba a través de un DIN formularios, sino que ahora a través de una declaración sugerida con valores, con prellenado, pues ese contribuyente pueda cumplir con esta obligación en tan solo 6 minutos. Cuando hablamos de esa facilidad de un formulario en línea, no solo es simplificación, no solo es facilidad para el contribuyente, que es nuestra razón de ser, sino también nos da mejores herramientas de control a la administración tributaria, porque no podemos pensar que la simplicidad solamente es facilidad, agilidad para el contribuyente que cumpla voluntariamente, sino también es contar como administración tributaria con mejores herramientas, con mejor información, ser más oportunos en nuestros procesos de control. Y estos servicios, estos formularios en línea que tenemos en IVA, en renta,
en activos en el exterior, algunos formularios que hemos puesto a disposición en los últimos meses nos han permitido que seamos más efectivos al momento de controlar esas alertas, esos errores que resultan al momento de enviar las declaraciones, nos permiten tener información y que nuestros funcionarios de las áreas de control puedan enfocarse a aquellos casos de mayor riesgo en el ámbito tributario y que nos generen pues mayor impacto en nuestra recaudación. Frente a aquello, pues varios han sido también los otros servicios que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y entre ellos quiero compartir con ustedes, en este mismo mes de julio pusimos dos importantes. El primero, el sistema de compensación fiscal que permite a los proveedores del Estado cruzar sus obligaciones tributarias vencidas con aquellas deudas que el Estado tenga con esos proveedores, un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Economía y el Servicio de Rentas Internas, y también el anticipo en 5 cuotas. Me faltaría tiempo para poder compartir con ustedes todo lo que hemos ido avanzando. Sabemos que el camino por recorrer aún es amplio y les hago la invitación, ¿quién mejor que ustedes, los socios estratégicos de la administración, los estudiantes, los contribuyentes, de todos los sectores de la economía, sigan reuniéndose con nosotros en esas mesas de trabajo que nos ha permitido ir generando esta simplicidad y también ir reduciendo los tiempos de atención, y con esto quiero cerrar. Antes, pues no teníamos pensado que una consulta vinculante, un recurso de revisión pueda tener un tiempo eficiente dentro de la administración, porque no teníamos ese tiempo establecido en norma. Ahora las consultas vinculantes pues son atendidas en 30 días hábiles y los recursos de revisión, que pasaban un par de años dentro de la administración tributaria, son atendidos en 150 días hábiles. Todos estos esfuerzos son necesarios y son importantes ¿para qué? Para aportar en ese camino de un Ecuador con más prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Damos paso finalmente a Walter Spurrier, con quien finalizamos esta parte del foro, y les recuerdo, entreguen sus preguntas, las están recogiendo a través del auditorio para poder sistematizarlas y continuar este diálogo. Muchas gracias. Gracias a las autoridades, gracias a todos por haber madrugado hoy. No es primera vez que me invitan a hablar sobre un pacto fiscal. Yo tengo cierta experiencia en eso. Me acuerdo claramente una vez nos reunimos en Cusín a discutir un problema fiscal y tratamos de hacer un consenso. Y se hizo un consenso, había que subir el IVA del 10 al 12%. Había cierta resistencia, sobre todo representantes del sector comercial, pero al final se dieron, nos pusimos de acuerdo, subimos al 12%, cerramos la brecha fiscal. Al año siguiente el gobierno aumentó su gasto equivalente a los nuevos ingresos y regresó a la brecha fiscal. Entonces, tenemos un poco esa situación. Hoy, ¿en qué estamos? El día de inauguración de la Asamblea de Gobernadores del BID, el presidente saliente, el ministro argentino, expuso lo que estaba haciendo su gobierno y destacó un esfuerzo sin precedentes en la región de reducir o de mejorar la situación fiscal en 5 puntos del IVA, que coincide con lo que se ha comprometido el Ecuador con el Fondo Monetario, mejorar la situación fiscal en 5 puntos del IVA en 3 años, con un gran esfuerzo y un gran sacrificio de los ecuatorianos. Pero, ¿cómo se origina un poco este problema? Vamos a ver, decimos, es políticas que hizo el gobierno anterior. Entonces, veamos la situación de hoy con la situación del año 2006. ¿Cómo estaba la situación en el año 2006 previo a que suba Rafael Correa? Bueno, no es que el Ecuador era un país con un fisco atlético en gran forma, que gastaba eficientemente su dinero. No, era un fisco con problemas fiscales, con mal calidad de gasto público, exceso de burocracia, etcétera. Pero esa es nuestra base con que nos vamos a comparar. De entonces acá, en el sector público no financiero, o sea, estamos incluyendo
a empresas estatales y estamos incluyendo también a los gobiernos seccionales. Entonces acá, el gasto en rol de pagos, Correa tomó un sector público de 3.000 millones de dólares de gastos en rol de pagos y al cierre del año pasado estábamos en 10.600 millones. Ahora, la economía por supuesto creció y si se hubiera mantenido la relación de rol de pagos del sector público con tamaño de la economía, debería haber estado en 7.500 millones, o sea, aumentamos 3.000 millones más de lo debido, porque tampoco podemos decir que el sector público pasó a ser de la calidad de Malawi a la calidad de Suecia. No, es el mismo sector público, hemos incrementado de manera exagerada en 3.000 millones de dólares más de la cuenta el rol de pagos del sector público. Eso es 2.9 puntos del PIB. ¿Y qué pasa por el lado de bienes y servicios? O sea, los que demandan todo ese sector público para ejecutar lo que hacen, todos los controles que hacen, todas las burocracias que hacen, todas las actividades que hacen, pues ese subió en otros 2.2 del PIB. Entonces, si subamos los 2.2 que subió el uno y los 2.9 que subió el otro, tenemos 5.1 de aumento excesivo de ese gasto y el problema es de 5. Entonces, ¿dónde está el problema fiscal? En un gasto público que se desenfrenó. Y si no se hubiera desenfrenado, ahora no estaríamos discutiendo de un problema fiscal. Claro, hay todo el problema de que nos endeudamos afuera, se gastó mal la plata, etc. Pero bueno, ese no es el problema ahora. Ahora es el problema que tenemos un hueco de 5.000 millones de dólares. Entonces, ante ese problema causado por 5 puntos del PIB que tenemos necesidad de mejorar, causados por un aumento excesivo en 5 puntos del PIB, del gasto público, ¿qué proponemos? ¿Qué proponemos ante esos 2.9 puntos del PIB en que subió los salarios? Bajar los salarios en 1 punto del PIB. O sea, que no vamos a regresar a la situación, relación salarios, rol de pagos del sector público a PIB, sino que vamos a decir, usted que era adiposo y se volvió obeso, ahora va a ser un poco menos obeso. Pero no es que vamos a regresar a la situación anterior, solo 1 punto, pero ya sabemos, de acuerdo a lo de la última revisión del acuerdo con el Fondo Monetario, que la meta que inicialmente teníamos para bajar eso este año no se va a cumplir, queda pospuesta. Bueno, habrá sus motivos, entiendo sus motivos, pero no lo estamos haciendo. ¿Y qué sucede con ese gasto de 2.2 que más gasta la burocracia del PIB, que aumentó 2.2 para sus gastos corrientes? Vamos a reducirlo en 1. O sea que igual vamos a dejar un gasto superior al que había antes. Entonces, de pronto resulta que el aumento en gasto en 5 puntos del PIB lo vamos a resolver bajando 2 puntos del PIB de gasto y los 3 de otra manera. ¿Cómo sería la reducción de los 3 de la otra manera? Una parte en el redondeo es de menor inversión pública, lo cual es una pena porque la inversión pública sí nos contribuye, si está bien hecha, si es una buena inversión. Pero la mayor parte es pagando nosotros más plata al gobierno. En otras palabras, aumentaron el gasto, la solución es paguen más por no necesariamente los mejores servicios. La una parte por lo tributario. En lo tributario el efecto neto sería 0,6% del PIB de ingresos adicionales, porque si bien se propuso que iba a haber un aumento importante de los impuestos indirectos, sobre todo el IVA, iba a haber la compensación, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto antidolarización y antiexportación. Y la otra parte, por el lado de los combustibles, de los cuales aumentarían 0.9% las recaudaciones de los combustibles en función de las medidas que se toman,
por supuesto, el porcentaje va a cambiar por el aumento o disminución del precio de los combustibles. Entonces, yo pienso que deberíamos ir por otro lado. Yo pienso que deberíamos hacer un verdadero esfuerzo por regresar al porcentaje del gasto corriente del sector público a como era en el año 2006 y que por ese lado equilibremos la situación fiscal. No tanto por el aumento de los impuestos. Los impuestos pueden subir unos y bajar otros para hacer un sistema más sencillo, más fácil de recaudar y menos distorsivo. Y por el lado de los combustibles, yo pienso que sí los podemos subir los combustibles, pero ya no para cubrir ese gasto corriente excesivo, sino para que ese dinero sea algo adicional, sea o para inversión, sea para guardar para guardarlo para atender futuras crisis. Y en ese sentido, pienso que hay medidas en que permiten aumentar el precio de los combustibles. El precio de combustibles, el del gas, es un precio que está cayendo el precio del gas, va a ir reduciendo la importancia de ese impuesto. Y por otra parte, ya se ha mencionado que hay como focalizarlo. Y en el diésel yo no le veo mayor problema en reducir el diésel, porque hay un mercado de los que ofrecen los servicios de transporte para vender sus servicios, prestar sus servicios a las empresas, pueden pasar ese costo y a los transportistas se les debería dar de compensación la reducción de impuestos a la importación de camiones, partes y piezas, porque no debería haber una política que afecta esos bienes de capital únicamente por razones fiscales. Si ya vamos a subir la plata del diésel, no debería haber un impuesto por ese lado. Entonces, mi propuesta, así en estos pocos minutos, con tiempo finalizado y sin poder entrar en más detalles, es ese: reducir el gasto corriente, eso es lo principal. Mejorar los impuestos, pero no con la idea de incrementar drásticamente las recaudaciones por ese lado, y manejar los combustibles, que hay maneras de cómo hacer que se reduzcan esos impuestos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los panelistas. Solamente aclarar de la locución de Walter, el compromiso es mejorar el déficit primario en 5 puntos del PIB, no en 5 puntos del IVA, por si acaso, un tema muy sensible en estos días. Hay que hacer esa aclaración necesaria. Bien, hemos recogido algunas preguntas del auditorio y las hemos sistematizado. Quiero empezar con Eric. Y entendiendo este proceso, ¿no es cierto?, en las experiencias regionales, ¿cómo se han implementado estos procesos de consolidación fiscal? Y particularmente en la idea de lo que presentaste, ¿no es cierto?, estos procesos de creación, por ejemplo, de fondos de estabilización, ¿no es cierto?, ¿cómo vencer esta tentación precisamente a que el gasto sea procíclico, tomando en cuenta que los ciclos políticos son muy cortos? ¿Cuáles han sido las experiencias internacionales? ¿Cuáles son lecciones aprendidas? Perfecto. Muchas gracias por esa pregunta. Al final del día, lo que yo diría es, primero, generar la confianza para poder conversar, para poder dialogar. Y un ejemplo de ello yo creo que es este panel, de alguna forma, en el sentido de que pueden haber visiones distintas, pero creo que uno podría lograr ciertos consensos respecto a una propuesta de reforma legal. Y yo creo que hoy día, por ejemplo, cuando discutimos las mejores prácticas en términos de los países ricos en recursos naturales, es simplemente decir cuáles son las necesidades que tiene nuestro país en términos de los gastos sociales que tiene, en términos de los ingresos que puede recaudar, y tratar de tener un acuerdo en términos de una visión más de largo plazo. Y eso es lo que hizo de alguna forma Chile, y lo hizo no en el periodo de bonanza,
que yo creo que eso es lo mejor, en el sentido de que cuando las cosas son relativamente estables o cuando las cosas no van tan bien, yo creo que es más fácil tratar de tener esta visión de largo plazo, y yo creo que Ecuador hoy día tiene una oportunidad para ponerse de acuerdo y para acordar ciertos temas respecto a prudencia y responsabilidad fiscal. Uno de los mensajes importantes es que hay que olvidarse un poquito del corto plazo, ponerse de acuerdo para una visión de largo plazo, para que no dependa esto de la discusión política, sino que dependa del impacto que podemos tener en términos de buenas decisiones en la sociedad y sobre todo en los sectores de menores ingresos. Acá, por ejemplo, se discutió el tema de la posible reducción en gasto corriente, y lo que hemos identificado en términos de posible reducción de gasto corriente, no solamente en Ecuador, sino a nivel de América Latina y el Caribe, es que al menos hay 3 puntos que uno podría trabajar. El primero está relacionado con las filtraciones de transferencias y subsidios, sobre todo a segmentos de mayores ingresos. Cuando uno pone un subsidio, cuando uno entrega una transferencia en efectivo, cuando uno trata de apoyar a cierto sector, uno está pensando en los segmentos de menores ingresos. Y en general, muchas de las filtraciones de subsidios y transferencias se van a los segmentos que no lo necesitan. Y por lo tanto, ahí uno puede hacer un esfuerzo de ser mucho más eficiente en las entregas de subsidios a los segmentos, a las familias o a los grupos que obviamente lo requieren, pero no que estos subsidios y transferencias lleguen a todo el mundo. Y hemos estimado que en términos de porcentaje del PIB en América Latina es bastante alto, sobre todo, por ejemplo, en algunos países en que tienen subsidios a la energía, al pago de la luz, obviamente también subsidios relacionados con petróleo, gas, etc. Segundo punto, hay una diferenciación bastante grande en términos de los salarios del sector público versus los salarios del sector privado. Y obviamente uno tiene que tener una sociedad un poquito más competitiva para que no exista este arbitraje entre salarios más altos en el sector público y en el sector privado, y por lo tanto uno podría hacer un esfuerzo también por ese lado. Y tercer punto, relacionado con el proceso de compras públicas. El proceso de compras públicas tiene que ser muy transparente, tiene que ser a precios de mercado, y por lo tanto, obviamente, todo el tema procedimental de tener buenas decisiones en términos de compras públicas es clave. Y yo creo que si nos enfocamos en esos 3 temas, obviamente uno puede hacer un esfuerzo en términos del gasto corriente. Otra de las recomendaciones que ha hecho el BID, y esto lo discutimos ayer en la Asamblea Anual, es que cuando uno hace una consolidación fiscal de bajar el gasto público, tratemos de no bajar la inversión, ¿no es cierto? Y eso obviamente es complejo, porque bajar el gasto corriente es más difícil, porque es difícil bajar salarios, difícil bajar pensiones, difícil de bajar subsidios, pero pareciera que fuera ser más fácil bajar inversión pública, porque no hay nadie que nos reclame tanto, porque es un beneficio más a futuro. Y por lo tanto, lo que hemos recomendado es que las reglas fiscales tengan algún componente de protección de inversión pública. En general, cuando los países de América Latina han consolidado fiscalmente, siempre le pegan demasiado a la inversión pública. Obviamente el balance es difícil, y eso también lo discutimos ayer en la Asamblea Anual, entre mantener el gasto corriente y el gasto en inversión, el gasto de capital, pero tenemos que tratar de tener una regla fiscal que tenga ese componente de alguna forma y que nos ayude a generar crecimiento y generar mayor inclusión social. Perfecto, muchas gracias, Eric. Marisol, hay un par de preguntas, muchas preguntas de hecho, algunas relacionadas, hay mucha especulación sobre el tema de reforma tributaria, también se habla sobre cuánto demoran los procesos, por ejemplo el Doing Business se menciona que demora alrededor de 45 días consolidar un pago de impuestos, y un poco en esa línea de estas reformas que se están pensando, ¿cómo la modernidad y la simplificación que se están planteando coadyuvan en el objetivo de consolidación de este nuevo marco de política fiscal sostenible mediante los ingresos tributarios que se generan? Bueno, primero respecto a la reforma tributaria, son varios actores que hemos venido trabajando desde cada una de nuestras competencias, y quiero dejar en claro en este auditorio que con mucha responsabilidad lo estamos haciendo. Hay varios escenarios que están en análisis
por responsabilidad no me permito compartir, porque no hay definiciones aún sobre uno u otro impuesto. Todavía está en análisis, sobre todo porque tenemos en cuenta que qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo de esa reforma tributaria integral. Es alcanzar justamente un sistema tributario en el Ecuador que esté más apegado, más acoplado a la nueva dinámica del país, que sea más fácil, que sea más simple, tanto para el contribuyente como para la administración, pero sin perder de vista la progresividad. Sobre aquello hemos venido trabajando, son algunas discusiones con diferentes actores que se vienen desarrollando. Por ejemplo, respecto al gasto tributario. En el Ecuador, el gasto tributario representa aproximadamente 5.000 millones de dólares. Y la discusión también tiene que centrarse ahí. Todas las exenciones, todas las deducciones que actualmente tenemos en nuestra norma, ¿están yendo hacia los sectores realmente que lo necesitan? Eso es lo que estamos discutiendo. Cada uno de los impuestos, su estructura, su composición, y hacia allá hemos estado caminando. Nuevamente la invitación a todos, pues diariamente recibimos mediante trámite, mediante llamadas, varias observaciones que lo que nos permiten es tener un horizonte más amplio respecto hacia dónde tiene que caminar esa reforma tributaria. Y respecto a la segunda pregunta, porque fueron dos en una sola, la modernidad, la simplificación, sin lugar a dudas, genera o deriva en un ámbito de una recaudación más eficiente. Hemos venido caminando con diferentes acciones que nos han permitido que, por ejemplo, el año 2018 sea el año de mejor recaudación de la historia del país. Alguien dirá, pero hubo remisión tributaria. Por supuesto, pero en el año 2015 también hubo remisión tributaria, se recaudaron alrededor de 900 millones en el 2015, 2018 1.100 millones en efectivo. Y con esas cifras, pues el 2018, esos 15.145 millones que recaudamos en el año 2018 como servicio de rentas internas, refleja que fue el año de mejor recaudación. Yo en mi intervención al final decía, sabemos y estamos conscientes que el camino por recorrer aún es largo, pero no podemos desconocer sobre lo que ya hemos venido realizando. Hay varios artículos que determinan el tiempo que le toma a un contribuyente realizar los trámites. El último que tú mencionabas es un anterior estudio que no contempla, por ejemplo, estos cambios a través de los formularios en línea. Yo creo que para nadie quedará en luces claras de que haber pasado de un formulario, de un DIN formularios a un formulario en línea, en donde me tomaba 30 minutos en promedio, ahora hacerlo en 6, ¿cuándo pensábamos que obtener un certificado de cumplimiento tributario lo íbamos a poder hacer desde nuestro hogar? Y ahora lo podemos hacer. Estamos próximos, en la próxima semana estaremos lanzando oficialmente, por ejemplo, la autorización de terceros en línea, que aparte de darle facilidad al contribuyente, también le da seguridad. Hemos tenido varios casos en los cuales en ventanillas se han acercado terceras personas a realizar un trámite de exoneración, de devolución, y no han sido efectivamente autorizados por el contribuyente. Este servicio en línea, pues a través de la clave, también nos da seguridad, también nos permite tener luces para nuestros controles, ver quién efectivamente está realizando los trámites de 1, 5, 10 contribuyentes. Hacia allá la modernidad, hacia allá la simplificación, pues coadyuvan a esa recaudación más eficiente, más óptima, sin perder de vista, por supuesto, todas las realidades que han mencionado mis compañeros panelistas, pero siendo conscientes que esa recaudación, una recaudación mayor, es necesaria justamente para poder sostener el gasto público. Cuando yo menciono en mis intervenciones y digo que haya un sobrecumplimiento de la meta, que haya un crecimiento de la recaudación más allá de generarle satisfacción a cada uno de los compañeros que honrosamente lidero dentro de la administración tributaria, pues sin lugar a dudas son buenas noticias para el país, porque son mayores recursos para el presupuesto general del Estado. Solo en el mes de abril recaudamos 278 millones adicionales a lo recaudado en abril del 2018. Eso por darles breves ejemplos de cómo esa modernidad, la simplificación, facilitar el cumplimiento tributario a los contribuyentes ha permitido que haya un incremento en el número de declarantes, un incremento en el número de sus obligaciones por el lado voluntario y, por supuesto, mayor recaudación para el país. Muchas gracias, Marisol. Hablemos un poco del tema macro y voy a aprovechar que Augusto fue director para Latinoamérica, economista jefe del Banco Mundial y conoce mucho la región.
hay esta disyuntiva, ¿no es cierto?, esta disyuntiva permanente entre la sostenibilidad y el crecimiento, ¿no? Algo de esto mencionabas en tu alocución. Y relacionado a este problema están los temas de competitividad, ¿no es cierto? El Ecuador enfrenta un reto muy grande relacionado a la competitividad, en donde el tipo de cambio real, de alguna forma, no contribuye, ¿no es cierto?, a que podamos mejorar nuestra posición en el concierto internacional de los mercados. Desde tu perspectiva, ¿no es cierto?, en tu experiencia con los países, ¿cómo realizar esta corrección, si se quiere, de precios relativos? Es decir, hay algunas alternativas que se analizan, ¿no es cierto?, hay algunas propuestas particularmente relacionadas a los temas laborales, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los ajustes? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo mejorar la competitividad del país? Bueno, esa es una pregunta trascendental para el Ecuador porque somos un país dolarizado. Entonces, un ejemplo bueno para el Ecuador es España. España también tiene una moneda que no es propia, es el euro, y el valor del euro está determinado fundamentalmente por las condiciones económicas de Alemania. Entonces, el valor del euro no necesariamente refleja las necesidades económicas o las realidades económicas españolas. Lo mismo nos pasa a nosotros. El valor del dólar está fijado esencialmente por la política monetaria y las condiciones financieras y económicas de Estados Unidos. Entonces, el valor del dólar frente al euro o frente al yen no tiene nada que ver con nuestras realidades. Entonces, estamos ahora viviendo una situación en la que estamos aprendiendo que si bien la dolarización nos da estabilidad, porque nos ha dado una enorme estabilidad nominal y financiera en los últimos 20 años, no necesariamente es un acicate al crecimiento, a menos que tengamos una economía que funcione con un alto nivel de flexibilidad y dinamismo. Y de hecho lo que está pasando ahora es que el nivel del dólar en el mundo se ha apreciado y por tanto el Ecuador, sin querer, se ha vuelto más caro que Colombia, más caro que Perú, y hace que nuestra producción nacional haya perdido competitividad en los mercados internacionales. Entonces, para el Ecuador es particularmente importante darse cuenta que como no tenemos moneda propia, nuestra competitividad externa tiene que surgir de políticas internas que nos hagan un país donde los costos de producción sean relativamente bajos y donde la movilidad de los factores del capital, del trabajo, del talento empresarial sea mucho más ágil. En ese contexto, a nosotros tenemos una tarea bien complicada, porque de no hacer reformas, vamos a tener 5 años de estancamiento. O sea, yo les digo, yo puedo apostar una botella de vino con cualquiera de ustedes, que en ausencia de reformas, particularmente en ausencia de una buena reforma laboral, yo pienso que vamos a estar 5 años sin crecimiento. Y muy dolorosos, porque durante esos 5 años la falta de crecimiento va a deteriorar las condiciones de empleo, las condiciones de empleo deterioradas van a generar desazón social, descontento, y la economía va a estar trabada. Y a pesar de estar muy estables, porque la dolarización nos da estabilidad, vamos a estar estancados. En ese contexto, para mí es clave tener una agenda ambiciosísima, más ambiciosa que la de Perú, más ambiciosa que la de Colombia, más ambiciosa que la de Chile, para tener costos básicos de hacer negocio bajos. Y eso implica pensar en la agenda del costo de electricidad, el costo de telecomunicaciones, el costo de la logística, el costo de transportar bienes y servicios de un lado al otro, el costo de traer talento extranjero para que venga acá, el costo de mover trabajadores de un lado a otro con más facilidad. Esta idea de tener un mercado laboral más moderno implica que los trabajadores van a tener que estar más dispuestos a cambiar de trabajo con más frecuencia. Entonces eso implica un mayor riesgo para el trabajador. Por eso la única manera de tener una reforma laboral que nos permita llegar a ese tipo de mercado laboral es dándole al trabajador una protección que sea consistente con su movilidad. Y ese es el gran desafío de la reforma laboral en el Ecuador. ¿Cómo permitimos mayor movilidad y al mismo tiempo el trabajador no siente que cada vez que pierde trabajo, cambia de trabajo, se cae en un abismo? Entonces necesitamos repensar cómo le protegemos al trabajador en su movilidad.
Y para eso, entre 4 economistas, hace poco escribimos 4 propuestas de reforma laboral bien específicas, la primera de las cuales tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo logramos bajar los costos de despido para que la contratación sea más fácil y sea más sensata? Pero al mismo tiempo que bajamos los costos de despido, ¿cómo le damos al trabajador una cierta mochila de protección para que pueda transitar de un empleo a otro sin mayor trauma? Ojalá, yo aspiro y espero que el gobierno salga ya pronto con una propuesta específica de reforma laboral, sin la cual a mí me preocupa mucho la actividad económica y la generación de empleo en el país para los siguientes años. Muchas gracias, Augusto. Walter, en su experiencia, ¿no es cierto?, interrelación con el sector privado y los inversionistas internacionales, un problema que se tiene muy en cuenta, ¿no es cierto?, en una condición sensible de la balanza de pagos en el país, en una economía dolarizada. La inversión extranjera directa tiene una participación un rol muy importante. Si bien ha venido mejorando en los últimos años, ¿sí?, en los últimos 2 años particularmente, la tendencia ha cambiado drásticamente, parecería que aún es insuficiente. Es decir, si nos ponemos en términos relativos comparando con las economías de la región, los niveles de inversión extranjera directa que llegan al país aún son bajos. ¿Cómo podemos acelerar ese proceso? Es decir, ¿qué están pensando los inversionistas internacionales al respecto? ¿Cómo mejoramos, aparte del tema que mencionábamos, ¿no es cierto?, del riesgo país, que es muy importante, ¿no es cierto?, qué otras condiciones son necesarias para mejorar nuestra posición en términos de la inversión extranjera directa? Bueno, la inversión extranjera vendrá cuando las empresas nacionales y extranjeras que ya estén en el país estén invirtiendo más. Hay muchos aspectos que inciden en que no haya mayor inversión extranjera. Por ejemplo, en un sector en que quiere venir mucha inversión extranjera, que es en minería, en estos momentos hay una gran incertidumbre que el día de mañana la Corte Constitucional podría decidir que las comunidades pueden oponerse a que haya minería industrial. Y eso es algo que está ahí sin decidirse. Y países vecinos, Chile y Perú, han tenido un enorme desarrollo minero con responsabilidad, con normas ambientales. Aquí en el Ecuador no parece que seguro que vayamos por ese lado. En sectores donde hay reglas relativamente claras, por ejemplo, en el sector camaronero, hemos tenido una gran inversión extranjera en que constituyen el Ecuador en un centro más avanzado para lo que es alimentos, para el camarón, y hay interés de firmas multinacionales de comprar firmas nacionales. ¿Por qué? Porque estamos muy avanzados y no ven que hayan trabas por el sector del gobierno para que haya inversiones en ese lado. Habría la posibilidad en el Ecuador de tener una gran inversión en el sector financiero, porque somos un país dolarizado, pero hemos tenido políticas que dificultan el funcionamiento de la banca privada y de entrar en normas internacionales de banca que rigen sobre la banca privada. Pero el Ecuador también, por estar dolarizado, estaría llamado a ser una sede de empresas multinacionales por la gran facilidad de poder llevar toda su contabilidad en dólares, todo en dólares, y no tener que estar pensando en problemas cambiarios, etcétera, etcétera. Yo pienso que primero tenemos que convertirnos en un país en que se considere que las leyes se cumplen. Eso es importante, que haya confiabilidad jurídica, y tenemos que ser, por otra parte, un país en que baje los costos, como venimos hablando, porque de lo contrario, la inversión va a venir únicamente por el lado de los recursos naturales. Yo pienso que esos son los factores fundamentales para que en Ecuador no haya venido inversión extranjera en las mismas proporciones que han venido
Chile y Perú, por ejemplo, e igual en otros países de América Latina. Muchas gracias, Walter. En honor al tiempo voy a cerrar esta alocución con una última pregunta para todos, ¿de acuerdo? Les pido la respondan desde sus sectores, desde su perspectiva, desde el ámbito de su acción y conocimiento. Y va en relación a lo que hemos planteado en este foro, ¿no es cierto? Hablamos de un nuevo pacto fiscal, ¿no es cierto? Y el nivel de acuerdos necesario para promover un pacto fiscal involucra sacrificios de todos los sectores, es decir, involucra sacrificios y compromisos de todos los sectores involucrados, de la ciudadanía, por cierto. Desde su perspectiva, ¿no es cierto?, y experiencia, ¿cuáles son los puntos álgidos, los puntos necesarios para consolidar este nuevo pacto fiscal, ¿no?, en el cual estamos cambiando de alguna forma la visión y la estructura de hacer las cosas en nuestra economía? Voy a empezar con Eric nuevamente y concluyo contigo, Walter. Muchas gracias. No cabe duda que la economía política de ponerse de acuerdo es compleja. Y por lo tanto, lo que yo diría es generando las confianzas entre las distintas contrapartes y sobre todo tratando de ganar la confianza de los que pagan impuestos, los que pagamos impuestos, en términos de que cuando uno paga impuestos lo que uno espera es que los servicios públicos sean de calidad y que los gastos sean bien ordenados, que sean bien administrados. Y yo creo que es el compromiso que hoy día está teniendo este gobierno y es un compromiso que obviamente se tiene que transmitir a toda la sociedad. Y una vez que la gente ya empieza a confiar, los partidos políticos empiezan a confiar, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en ese sentido. Y obviamente también en términos de las lecciones que uno aprendió y que uno puede transmitir a los demás países, es revisar cuáles son los gastos sostenibles en el tiempo. Y eso requiere una discusión política, eso requiere tratar de revisar cuáles son los gastos básicos que uno debiera mantener, sobre todo en el ámbito social, cuáles son los desafíos en términos de desarrollo sostenible que tiene el Ecuador y también ir revisando el flujo de ingresos. Y por lo tanto, cuando hablamos de este pacto fiscal, obviamente una de las recomendaciones más evidentes que podemos hacer está asociado a pensar una regla fiscal inteligente que nos ayuda a sostener sobre todo el gasto social. Bueno, dentro de las competencias del Servicio de Rentas Internas, al ser una institución eminentemente técnica, pues confluimos en este debate, en esta discusión de reforma, por ejemplo, en las diferentes medidas que se puedan tomar, generando el impacto fiscal que cada una de esas medidas generarían, sea en positivo o en negativo. Esa es la intervención directa del Servicio de Rentas Internas. Pero no es menos cierto que sumado a ello, yo decía hace unos minutos, es importante que tengamos un debate sobre el gasto tributario en el Ecuador. No solo veamos por el lado de los ingresos tributarios que debemos alcanzar, sino también efectivamente ese gasto tributario, cómo está compuesto, y esa es la invitación a todos ustedes. Pero yo mencionaba que el primer eje de gestión de la administración tributaria es esa lucha contra la evasión, contra el fraude. Diariamente encontramos varias personas, varios analistas, varios sectores que mencionan qué pasa con la información, qué pasa con el control respecto a cuentas en el exterior. Y quiero cerrar mi intervención con aquello. Al momento, la Asamblea Nacional tiene en sus manos la adhesión definitiva del Ecuador a la CAM. En breves términos, ¿qué es la CAM? El año anterior, el 29 de octubre, a través de una carta de plenos poderes otorgada por el presidente de la República, quien les habla firmó la suscripción del Ecuador a la CAM dentro de Foro Global. ¿Qué le va a permitir? Y por eso quería cerrar mi intervención con este tema tan importante. La adhesión del Ecuador a la CAM le va a permitir al Ecuador tener información de cuentas financieras de los residentes fiscales ecuatorianos en 129 países que forman parte de la CAM. Dentro de esos 129 países, 40 paraísos fiscales. Ahí el debate, en varias intervenciones que he tenido en la Asamblea Nacional, en las diferentes comisiones, justamente ha sido ¿y cómo acceder a esa información? Ahora la Asamblea Nacional tiene en sus manos la aprobación, al ser un instrumento internacional,
pues la última palabra en este momento lo tiene la Asamblea de aprobar ese instrumento internacional y esperamos que así sea en los próximos días, pase al Pleno para el debate, para la aprobación y el próximo año, 2020, en septiembre, podamos contar ya con esta información, que es una línea, que es una acción estratégica justamente en esa lucha frontal contra la corrupción en general y aterrizado a la evasión y el fraude fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Marisol, Augusto, por favor. Un pacto implica que tú cedes algo de tu libertad y le entregas a otro. Entonces, si no hay confianza, no hay pacto. Por eso que un pacto fiscal requiere, en mi opinión, al menos 3 cosas. La una, los ciudadanos necesitan saber que el Estado está administrando bien los recursos. Y en el Ecuador, esa percepción está bastante desfigurada por 2 razones. Porque, por una, la calidad de los servicios públicos de muchos aspectos de la vida social es muy mala. Entonces el ciudadano siente que está pagando impuestos, pero no ve servicios de calidad. El aire en Quito está completamente polucionado, ya parece que uno solo respira una nube negra, entonces uno dice, ¿para qué estoy pagando los impuestos prediales y todo lo demás si no me limpian el aire y no me tienen una calle, una ciudad con mayor seguridad? Y otra cosa que destruye la capacidad de tener un buen pacto fiscal en el Ecuador es la corrupción. Porque claro, tú le estás dando plata a alguien y luego ese alguien con la plata ajena, en lugar de darte servicios públicos, se pone en el bolsillo y se va con ese dinero. Entonces, la corrupción y la calidad de los servicios públicos son claves. Entonces, el pacto fiscal solo puede empezar cuando el Estado empiece a mostrar que no es corrupto, que administra bien y genera servicios públicos con ese dinero y que lo hace de una manera profesional. Además, el pacto fiscal tiene que estar apuntalado en el imperio de la ley. Porque si yo le doy impuestos al Estado para que después del Estado me extorsione o abuse de ese poder, tampoco le voy a querer dar impuestos. Entonces necesitas integridad en el manejo de los recursos públicos. Y el segundo parte importante del pacto fiscal es la pedagogía. Porque el pacto fiscal es como el pacto matrimonial. Antes de casarte te haces un montón de promesas. Yo te prometo que voy a cambiar los pañales de los niños, que voy a lavar los platos todas las noches, que voy a ayudar a cocinar y que no me voy a jugar 40 y cervezas con mis amigos los viernes. Es muy fácil hacer un pacto antes de casarse. Pero ya cuando estás casado, los incentivos pueden sacarte del pacto. Entonces, lo mismo pasa con las reglas fiscales. Tú escribes reglas fiscales para acumular fondos de estabilización y de ahorro para que la deuda no exceda tanto y no sé cómo. Y te pones de acuerdo en eso y le pones en leyes y hay 4 leyes y no sé qué, y 5 leyes y 26 leyes. Y llega el momento de las vacas gordas y te vuelas todos los fondos de ahorro y empiezas a gastar como loco. Entonces ese es un problema de incentivos, de inconsistencia temporal, de falta de legitimidad, de falta de convicción. Entonces yo creo que los pactos fiscales, además de requerir que no haya corrupción, que no haya abuso y que haya buena generación de servicios públicos, se necesita mucha pedagogía para que la gente sienta y entienda que esto lo hacemos por la sociedad en su conjunto, no solo por los que están ahora vivos, sino por los que van a nacer después, y por la necesidad de tener un país decente. Y eso requiere mucha concientización, mucha educación, mucho liderazgo, mucha conversación, que a la larga terminan dando legitimidad a los pactos. Esto del pacto fiscal es algo muy difícil de lograr. En los países desarrollados también se desbanda el gasto, no se cumple, innumerables casos. ¿Qué podemos hacer para avanzar? En primer lugar, yo pienso que tendríamos que tener una reforma política. En primer lugar, yo pienso que deberíamos tener un tipo de reforma política en que lo que se motive es de que hayan menos partidos políticos, que esos partidos tengan una muy buena opción de que si perdieron estas elecciones ganen la siguiente y por lo tanto tengan algún cierto compromiso con el futuro del país. Ahora vivimos un momento en que el que llega al poder dice, esta es mi chance, hago lo que me da la gana y dejo que el siguiente recoja los escombros. Ese es su problema. Un asunto en que hemos tenido un poco más de avance,
que es lo que más me alienta, es que han surgido en los últimos años en el país una serie de observatorios en distintas cosas. Entonces, hay también la Comisión Anticorrupción, hay Observatorio de Política Fiscal, hay distintos observatorios de distintas políticas, donde la sociedad civil, los que conocen de ciertas cosas, salen y exponen y dicen y denuncian lo que se está haciendo mal y afectan en la opinión pública. Y yo pienso que ese involucramiento de la sociedad civil es algo muy positivo. Pero el que tengamos la posibilidad de que hoy lleguemos a un entendimiento y pensar que después de 4 u 8 años nos viene un gobierno que pone todos patas arriba, no tenemos ninguna certeza que eso vaya a suceder. La situación hoy es, comparemos con lo que tuvimos después de la que entramos a la dolarización, que fue una especie de pacto fiscal después del desastre que tuvimos. Dolarización iba a ser una camisa de fuerza para que haya que comportarse de una manera adecuada y era necesario hacer los fondos. Teníamos los ejemplos de lo que había hecho Chile con los fondos del cobre, hacíamos eso con el petróleo y después vino un gobierno y todo lo puso patas arriba, tuvo la mejor bonanza de la historia del país y sirvió únicamente para crearnos la deuda más grande que hemos tenido en la historia del país. O sea que es algo que vamos a tener los ciudadanos conscientes que pelear día a día, sabiendo que es una pelea cuesta arriba. Bien, muchas gracias a los panelistas. Para cerrar este foro voy sencillamente a quedarme con 3 ideas que he recogido o he tratado de sistematizar. No intento resumir todo lo que hemos dicho en este foro, ciertamente hay muchas cosas que se nos quedan pendientes y quisiéramos exprimirlos más, pero vamos a respetar también el tiempo de todos en este espacio. Un primer elemento importante en este proceso del pacto fiscal es este tema de transparencia institucional, ¿no es cierto?, para evitar la corrupción y en donde la integridad, el liderazgo de las autoridades tiene mucho que ver con el proceso de legitimidad, ¿sí?, necesario para promover ese pacto. Creo que en ese sentido ha habido un cambio muy importante y en la medida en que continuamos en esa línea, muy posiblemente consolidar el pacto fiscal o este nuevo pacto fiscal es posible. Un segundo elemento que voy a rescatar es el tema del nivel de compromiso, ¿no es cierto?, que existe en cualquiera de estas políticas o reformas que se plantea. Los incentivos institucionales, los incentivos legales y probablemente la necesaria reforma política. Dicho sea de paso, hay cosas que son más fáciles de hacer que otras, ¿no es cierto?, en un proceso, y creo que al menos dentro del ámbito de acción del Ejecutivo hay muchos temas a nivel regulatorio que se pueden administrar a nivel de decreto ejecutivo y que probablemente promueven los incentivos necesarios para, en un paso acelerado, consolidar parte de estas reformas. Y finalmente voy a concluir con una idea que voy a recoger de Eric, que me parece esa es parte de la experiencia o del cambio de mentalidad que necesitamos en este proceso, y es dejar esta permanente tentación, ¿no es cierto?, en el corto plazo, ¿sí?, de pensar en el corto plazo, de utilizar los recursos en el corto plazo, de pasarnos una hermosa fiesta sin pensar en el chuchaque, más o menos. Y empezar a pensar en el largo plazo. Ciertamente empezar a pensar en el largo plazo involucra sacrificios, ¿sí?, involucra sacrificios fiscales, involucra por lo tanto también sacrificios ciudadanos. Y el ciudadano tiene que estar consciente, y ahí voy a recoger lo que decía Augusto, tiene que estar consciente de ese proceso y lo va a estar en la medida en que tiene información y participa de estos espacios y se educa y se informa y se interesa por los temas, en este caso de la política fiscal, pero ciertamente aplica para todos los acuerdos colectivos. De otra forma, es imposible promover un pacto. El esfuerzo que hemos hecho de parte de la academia, de nuestra facultad y de la universidad es un esfuerzo permanente que estamos promoviéndolo en estos espacios. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por su participación. Esta es su casa,
La SPOL es una institución que está haciendo grandes esfuerzos por promover estos espacios de análisis y debate en la ciudad de Guayaquil, en donde es necesario promover estos espacios de política, de diálogo, de política pública, y solamente lo podemos hacer en la medida en que ustedes nos acompañan. Así que les agradezco mucho por su presencia y damos por terminado este foro. Muchas gracias a los invitados.